Amén, hermanos. Muchas gracias por la presentación. Como bien el hermano ha comentado, soy John Jairo, miembro de la Iglesia Caminando por Fe, la cual pastorea al pastor Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Tenemos dos pastores. En este tiempo había hablado con el hermano Brian, el cual me invitó, me hizo una invitación para que predicase un mensaje por aquí, por el internet, debido a la diferencia horaria en este día sábado. Hablé con mi pastor, él accedió, me dio la autorización, porque es bueno someterse a los pastores, es bueno estar sometido a una iglesia y a un pastor bíblico, así que él me dio el ok, hablé con Brian, creo que lo manifestó y aquí estamos. Para mí es un privilegio también, hermanos, compartir con ustedes, hermanos de Paraguay. Es un honor que me hayan invitado en este tiempo de poder predicar la palabra del Señor, porque creo que para eso nos hemos reunido en el día de hoy, no para escucharme a mí, sino para escuchar la palabra de Dios, y creo que estamos todos de acuerdo en esto. La verdad que el número de los que estemos reunidos aquí no es importante, la importante es que Cristo sea entronado y predicado, y ese es el deseo de esta tarde, el deseo de esta tarde, hermanos. Muchas gracias, espero que Dios bendiga nuestra vida. Gracias por vuestra invitación. Disculpen si escuchan un poco de ruido por aquí. Aquí son las 8 de la tarde, tarde-noche del sábado. Allí creo que son las 4, me dijo Brian, la diferencia de edad. Son las 4, acaban de algunos llegar a trabajar y gracias por vuestro esfuerzo, hermanos. Gracias, gracias de verdad. Sé que el Señor es fiel a su palabra y no vamos a salir como llegamos. Espero que acabemos saliendo de nuestra iglesia o yo de mi casa diferente a como hemos llegado, porque es el fin de la palabra, transformar nuestras vidas. Amén. Así que en este momento quiero predicar un pequeño mensaje, un pequeño sermón, que si me pueden acompañar antes de orar, en el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, los versículos son del 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Romanos 6 del 12 al 14 es lo que estaremos compartiendo en esta tarde de hoy. Y antes que nada, obviamente, voy a presentar este tiempo en oración para que sea Dios bendiciendo su palabra y Dios preparando nuestros corazones para que sea una tierra fértil, para que la lluvia de su Espíritu Santo pueda moldear ese carácter nuestro y que las verdades del Evangelio sean plasmadas en cada una de nuestras vidas, hermanos. Así que vamos a orar, vamos a orar. Si me pueden acompañar en oración, se los agradecería. Señor y Padre Celestial, Rey de toda gloria, Padre eterno, te damos las gracias en este día de vida que nos has dado, que por tu misericordia y gracia nos hemos levantado de nuestras camas en el día de hoy. Se han abierto nuestros ojos y aún sigue latiendo nuestro corazón por tu poder y misericordia y bondad. Gracias, Señor, por el tiempo que ponemos delante de ti en esta tarde. Tú nos has dado vida, Señor, y deseamos este tiempo ponerlo a tu disposición. Queremos escuchar de tu palabra, queremos que tú nos hables en este momento, deseando un cambio de corazones en nuestro interior, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que recibe y produce el fruto debido a su tiempo. En esta tarde deseamos escucharte a ti, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada hermano que está aquí conectado y que cada persona que ha acudido al culto de la iglesia aquí en Paraguay Reformada. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado. Te pedimos que seas tú glorificado en esta tarde y que cada aspecto de este culto y de esta predicación sea totalmente guiado por tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de conocer a estos hermanos que desean tu palabra. Gracias por la vida que me has dado, Señor, para poder intentar hoy explicársela, Señor. Deseo que tú seas glorificado, deseo que tú nos hables, deseo que Cristo Jesús sea entronado en la predicación y que tú, Padre amado, pongas verdades bíblicas en nuestra vida, por las cuales podamos caminar día a día en nuestro diario vivir. Recibe la gloria, recibe la honra, el poder, el honor y la majestad. Todo sea a ti, Padre, por el nombre del único Dios verdadero. Cristo Jesús, hemos orado. A ti te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Pueden hacerme así? ¿Ok? ¿Sí?
Perfecto, gracias hermanos, gracias. Vamos a comenzar pues con el mensaje de hoy. No espero extenderme demasiado, la verdad. Sé que algunos están cansados y no quiero estar aquí 2 ni 3 horas. Quiero hacer un tiempo breve, pero sobre todo conciso y directo para que la palabra cale en nuestros corazones. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14, dice así. Acompáñenme en la lectura. La versión que tengo yo es la de las Américas. No sé si hay algún tipo de problema con la que tengan ustedes, si tienen Reina Valera o no. Yo tengo la versión de las Américas, así que es lo que tengo aquí, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esa es la sección que estamos predicando en el día de hoy, hermanos. Y como pequeña introducción, antes que nada, como es el capítulo 6 de Romanos, me gustaría, antes que nada, establecer de dónde venimos. Me gustaría resumir los temas más importantes que se han dicho antes del capítulo 6 de Romanos para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar y cómo hemos llegado aquí. Así que haré un pequeño resumen sobre esto, queridos hermanos. Esto va así. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo manifiesta su autoría de la carta y él saluda a los hermanos, a los destinatarios de esta carta, con un amor fraternal y de una manera muy personal. Además, en todo el capítulo 1, Pablo aclara que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tanto para el judío como para el griego, y pone en total manifiesto una verdad real en toda la tierra, de la pecaminosidad de todos los hombres, particularmente de los gentiles. La justicia de Dios se revela por fe y para fe y manifiesta la pecaminosidad de los gentiles. Siguiendo con el mismo hilo del capítulo 1, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, Pablo, en cuanto a manifestar esa pecaminosidad de los hombres, él expone que también los judíos están dentro de ese pacto de ser pecadores. Tanto judíos como griegos son pecadores delante de Dios. Y Dios, en su poder y gloria, es imparcial al tratar a todos los hombres por igual en base a su justicia. Hermanos, Dios es imparcial delante de su justicia con todos los hombres. A todos los hombres trata igual delante de su santidad. Es lo que Pablo quiere manifestar en el capítulo 2, que todos los hombres están mal delante de Dios porque no son justos. Por ello, en el capítulo 3, Pablo mismo nos revela de manera universal ese versículo que todos sabemos, esa parte, sección del capítulo 3, perdón, de Romanos, en la cual se manifiesta que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, apartados, no tienen comunión con Dios. Pablo lo establece así en el capítulo 3. Aún así, aunque todos los hombres, mujeres, hayan pecado delante de Dios y están apartados de su gracia, después de esa aclaración tan contundente de juicio, podemos ver la luz del evangelio y la esperanza de todos los hombres al ver cómo Dios salva y justifica a aquellos que creen en la obra redentora de su Hijo Cristo Jesús. Todos los hombres han pecado, pero aún así en ese mensaje de juicio hay una luz de salvación, hay una luz de esperanza. Todos aquellos que creen en la obra redentora de Jesús pueden llegar a ser salvos. Llegados a este punto, en el capítulo 4, Pablo da más luz sobre esta verdad y pone de manifiesto que el plan perfecto de Dios de salvar a través de la fe no es algo nuevo, no es un plan B, es algo que Dios tenía desde mucho antes de la fundación del mundo y pone como ejemplo a Abraham, como padre de la fe en el capítulo 4. Se nos descubre que la salvación a través de la fe es la misma y perfecta voluntad de Dios que ha estado manifestada por siempre, y así lo establece con el ejemplo de Abraham. Y ese es el fin de todo. El Antiguo Testamento y todo eso es como sombra hacia dónde va a ir la verdad de Dios, hacia dónde se dirige la ley,
hacia dónde se dirige el templo, el tabernáculo, hacia dónde se dirige eso de que Dios ponga ropas encima de Abraham, encima de Adán y Eva, a dónde apunta eso, revela que todo eso va a ser en la revelación de Cristo Jesús por medio de la fe. Así pues, en el capítulo 5 leemos que esa salvación que es por fe en Cristo Jesús trae como resultado un sinnúmero de bendiciones para nosotros los creyentes, puesto que desde el antiguo, donde el antiguo Adán cayó, el antiguo representante de la humanidad cayó, el mejor Adán, que es Cristo Jesús, triunfó. Todo aquel creyente que es en Cristo Jesús tiene un sinnúmero de bendiciones que están resumidas en el capítulo 5 de Romanos. Y llegamos ahora a nuestro capítulo, el capítulo 6. Finalmente, teniendo pues nosotros los creyentes en Cristo Jesús una nueva naturaleza de vida y no de muerte, el apóstol Pablo exhorta, anima a los destinatarios de esta carta a vivir en una vida de continua santificación, dado que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo Jesús allí en la cruz. Ahora nosotros, estos destinatarios, estos cristianos, se han de considerar como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aquí llegamos aquí, capítulo 6, versículos del 12 al 14. Hemos visto cómo hemos muerto al pecado, somos muertos al pecado y vivimos ahora para Dios. Pablo aquí entonces, en esta sección que hemos leído al principio, establece, da paso a la exhortación, una vez habiendo dado paso a la doctrina del principio. El apóstol ha establecido, hermanos, toda la teoría del creyente, de los versículos 1 al 11, es pura teoría. Leemos partes como dice la palabra del Señor, que no viviremos en pecado, que hemos muerto con Cristo Jesús por medio de su bautismo. Amén. De que si hemos muerto con Cristo Jesús en la muerte, resucitaremos también para vida para Cristo Jesús. Pablo no para de decir en este capítulo, ¿sabéis qué? ¿O acaso no sabéis? Dando de manifiesto que la vida del creyente es saber cuál es su nueva posición que tiene en Cristo Jesús. Así que lo que está haciendo Pablo es extender realmente verdades que ya han sido dichas anteriormente, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo ahora comienza a decir cosas muy buenas y también muy desafiantes para la vida tuya y mía como creyentes. Él establece quién reina ahora en el cuerpo de los redimidos y cómo ese nuevo reinado de una nueva vida se plasma en una vida cotidiana y de eterna santidad en nuestro diario de vivir. Por eso el título del mensaje de hoy lo he titulado La lucha por la santidad. La lucha por la santidad. No es algo automático, es algo que tú y yo estamos llamados a manifestar y a luchar por eso durante cada día de nuestras vidas. La nueva naturaleza que ahora gobierna en nosotros demanda que cada creyente, todo lo que piense, todo lo que hable, todo lo que actúe es de acuerdo a un nuevo estándar espiritual. Ahora no hacemos las cosas porque nos parece bien. Tenemos un nuevo estándar espiritual. ¿Y sabéis cuál es el estándar espiritual? Cristo Jesús. Es el estándar espiritual al cual tú y yo caminamos cada día en esta tierra. Cristo Jesús. Sabemos que el estándar no es pequeño, es muy alto, pero Dios demanda que aquellos que están en Cristo Jesús caminen como su Hijo, como su primogénito. Amén. Y somos desafiados tú y yo a caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Y quiero establecer mi punto de partida, o al menos la predicación de hoy, es 3 puntos principales. 3. El primero de todos, no dando pie a las lujurias. El segundo es utilizando nuestros armas, nuestros instrumentos corporales como armas de justicia. Y el punto número 3 es no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que comienzo con el punto número 1, que está en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, no dando pie a las lujurias. Y dice así el versículo 12, acompáñenme en lectura. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. En algunas otras versiones dice, para que no obedezcáis sus pasiones. ¿Y qué significa pasiones o lujurias? La definición de la Real Academia Española dice así: ¿qué es una lujuria? Es un deseo y actividad sexual exacerbados, o sea, exagerados y desenfrenados,
Y también es un exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Pablo dice que no reine el pecado en nosotros para que no demos una total libertad a cosas que nos atan, a cosas, a deseos sexuales totalmente descontrolados y a cualquier tipo de cosa que haga exaltar nuestros sentidos de una manera desbocada. Y Pablo lo establece así en este versículo, hermanos. Pero antes que nada dice esto, por lo tanto, versículo 12, por tanto, ¿de dónde viene ese por tanto? Este por tanto une obviamente todo lo que se ha dicho antes en los versículos anteriores, como hemos leído al principio, las verdades que hemos comentado. Por tanto, se ha de unir este versículo con todo lo de atrás, con todo lo de atrás. Así que este versículo une, por ejemplo, el anterior. ¿Y qué dice el anterior del versículo 11? Dice así: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En este versículo 11, hermanos, se hace referencia a reconocer que lo que se ha dicho de Cristo Jesús en los primeros versículos del 1 al 11 es una verdad que se plasma en cada creyente. Y la verdad que está en Cristo Jesús es algo real en nosotros. Somos unidos a Cristo Jesús. Y lo que es real en Jesucristo es real en nosotros. Y si eso es así, por lo tanto, lo que es verdad en Cristo Jesús, nosotros no, dice Pablo, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. El apóstol aquí, hermanos, hace saber que el dominio del pecado que antes nos tenía atados con grilletes de manos y pies, cuando estábamos en la antigua vida, ha sido roto. El pecado no reina en la vida del creyente y eso es algo que debemos guardar en el corazón. El pecado no reina en la vida del creyente. Ahora en Cristo Jesús tenemos una capacidad espiritual de enfrentarlo y resistirlo no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. El pecado no reina en nosotros, no estamos bajo su yugo de servidumbre en total dependencia de él y no estamos abandonados a nuestra suerte para con él. No es así. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que nos capacita para enfrentarlo y sobre todo, mayor aún, para vencerlo. No obstante, como aún seguimos siendo mortales, tenemos un cuerpo mortal, sí que el pecado continúa influyéndonos. Hay posibilidad de volver a resbalar en él. Pero Pablo demanda que no reine, no que no resbale, sino que no reine el pecado en vosotros. Y eso es algo esperanzador. Es verdad que todos luchamos contra el pecado, pero hemos de luchar contra él con el objetivo de que no reine. Fíjate, por ejemplo, qué obras o qué frutos hacíamos tú y yo cuando el pecado reinaba en nuestro cuerpo mortal. Con nuestra antigua naturaleza, gobernados por el pecado, las obras de la carne que hacíamos producían muerte. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, que seguramente los conocéis. Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiesta qué son las obras de la carne, esas obras que tú y yo hacíamos en la antigua vida. Y dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea, no son ocultas, son muy evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales yo os advierto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y este es el punto del versículo ese, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa era nuestra antigua naturaleza, hermanos, gobernados por el pecado, dando cada día lugar a las pasiones de nuestro cuerpo, y ese era nuestro fruto. Ese era el fruto del cual tú y yo dábamos en la vida anterior. Pero ahora, hermanos, no tenemos este fruto. El fruto que ahora que se produce en nosotros es un fruto para vida en el Espíritu Santo de Dios. Y en ese mismo
capítulo, Gálatas capítulo 5, un poco más abajo, en el versículo 22, dice el fruto, no los frutos, el fruto que el Espíritu de Dios da en los creyentes. Y ese fruto se manifiesta en nueve, y son esos de aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie os puede acusar delante de estas cosas, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, con sus lujurias. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Dios ha hecho que crucifiquemos ese reinado del pecado en la cruz de Cristo por medio de su poder en el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, tenemos un cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo mortal a día de hoy. Yo os veo sentados ahí, obviamente tenéis un cuerpo, así como vosotros me veis aquí sentado, tenemos un cuerpo mortal. Un recipiente, hermano, este cuerpo es el recipiente donde el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada. Y este cuerpo mío ha de conservarse santo de manera intencional. ¿Tú te has parado a pensar que ese mismo Dios ante el cual el monte Sinaí tembló, tiró humos y se estremeció? El espíritu de ese mismo Dios es el que ahora mora en ti. ¿Lo has pensado eso, hermano? Que dice Dios en la palabra que todo animal que cruzase la línea que Dios delimitó cuando Moisés se acercó a él, cualquier animal que se acercase a ese monte, ¿qué le pasaba? Moría, moría. Y ese mismo Dios Santo nos ha dado de su espíritu para que more en nosotros. Eso es algo increíble, hermanos. Nuestro cuerpo mortal ha de conservarse santo y el mismo espíritu del Dios que hizo estremecer el Sinaí es el que mora en nosotros. ¿Tú lo has esperado a pasar alguna vez? Sin embargo, Pablo nos da a entender que aunque el Espíritu de Santo está dentro de nosotros, nosotros estamos muertos al pecado y nuestro cuerpo ha de santificarse. Pero Pablo da a entender que va a haber lucha. Él demanda, él exhorta, hermanos, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si Pablo dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿qué demanda eso de nosotros? Se nos demanda, hermanos, que el pecado va a intentar influenciarnos de todas las maneras posibles. El pecado va a intentar ejercer presión sobre nuestras vidas de alguna manera u otra y va a intentar llevarnos a todo aquello que se opone a Dios. Y esa es la naturaleza caída que tú y yo tenemos y a veces manifestamos durante cada día de nuestras vidas. Dime, ¿qué es lo que piensas lo primero cuando te levantas por la cama? El espiritual dirá, yo pienso en Dios, yo doblo mis rodillas, yo agradezco a Dios por todo lo que va a hacer en este día. ¿Realmente lo hacemos? O cuando suena el despertador y lo apagamos, no damos vuelta en la cama, no nos arropamos. Creo que muy difícilmente, al menos quien sea sincero, piensa en Dios en el momento que se despierta. Porque nuestro cuerpo, hermanos, no desea nada de lo espiritual y lo sabéis. Sabéis que para orar tenéis que doblar vuestras rodillas, tenéis que hacerlo de manera intencional, porque vuestro cuerpo no demanda orar, vuestro cuerpo no demanda ayunar. El pecado tiene capacidad a día de hoy de influenciarnos, no de reinar, sino que de influenciarnos. La pregunta es, ¿qué alimentas más tú? ¿Lo espiritual o lo carnal? Depende a qué alimentes más, sabrás quién va a gobernar sobre tu vida. Así que, hermanos, no dejéis, Pablo dice, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no deis pie a las lujurias. El pecado tiene capacidad de influenciarnos. Eso es una realidad bíblica. Podemos pecar y pecaremos seguramente debido a que nuestros enemigos, como bien sabéis, son tres. El primero de todos, nosotros mismos somos nuestro enemigo. El segundo, el mundo, su opresión, todo lo que el mundo representa, la mundanalidad, mejor dicho, es nuestro enemigo. Y el tercero, algo que es muy real, Satanás y sus huestes son nuestros enemigos, hermanos. Tenemos tres: mundo, nosotros y Satanás.
Sin embargo, Dios dice a través de Pablo que no reine ninguno de ellos en vuestro cuerpo mortal. Y la Biblia ejemplifica un hombre que fue muy sabio, un hombre que dio pie a la lujuria en su vida. Y ese hombre fue el rey Salomón, un hombre más sabio que tú y que yo, un hombre que lo probó. Hermanos, el rey Salomón probó muchas más cosas de que todos los que estamos reunidos aquí en esta sala. Lo podéis manifestar en el libro de Eclesiastés. Él dice todo lo que hizo. Él hizo de todo. Sin embargo, ¿cómo era su corazón al final de sus días? Podemos leer en la Biblia de un hombre que fue sabio, de que fue consagrado para Dios, pero que en el final de sus días había abrazado el pecado y la lujuria con todo su ser. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Primero de Reyes 11, del 1 al 3, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Amén. 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres a la disposición de las lujurias diarias del rey Salomón. Allí podéis ver un hombre que ha sido sometido a sus lujurias, un hombre que dio cabida al pecado en su cuerpo. No sabemos cómo acabó, sabemos que él aún así luego continuó pecando. Yo no soy quien para decir dónde está, no está mi autoridad decir eso, pero sabemos que en los últimos días del rey Salomón su corazón se desvió del Señor, dando pie a sus lujurias. Incluso el apóstol Pablo, hermanos, sabe de qué está hablando. Él es consciente porque él mismo también es partícipe de esas influencias que el pecado ejerce en él. Y lo describe en el capítulo siguiente, en Romanos capítulo 7, del 15 al 18. Pablo sabe que el creyente va a luchar con el pecado en su cuerpo. Y lo dice así en Romanos 7, 15 al 18. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, mi cuerpo, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pablo reconoce que también está luchando con el pecado y que a veces hace cosas que no debería hacer. El apóstol Pablo, aquel hombre del cual la Biblia dice que visitó el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no les fue permitida decir. Ese hombre, hermano, que a la luz de la piedad y la santidad es mucho mayor que nosotros, dice que a veces hace cosas que no desea hacer. Si Pablo dice que hace cosas a veces que no desea hacer porque cede a ello, yo te pregunto, ¿estás tú bajo la misma condición que Pablo a veces? ¿Lo estás? ¿Sí? ¿No? Tú sabes que esto es una realidad, hermanos. Y yo te lo pregunto a ti una vez más, ¿acaso nosotros, al igual que el apóstol, no sufrimos las mismas influencias del pecado a día de hoy? ¿Acaso el pecado a día de hoy, cuando nos despertamos de la cama, no nos echa un pulso cada día cuando nos levantamos, haciéndonos pensar de una manera incorrecta, nuestros pensamientos, todo eso quiere volver a reinar sobre nosotros? No nos hemos, hermanos, nosotros de forzar cada día de nuestra vida en una lucha diaria por nuestra santificación. Hermanos, ¿lucháis con el pecado, sí o no? Yo sí. Amén. Yo también, hermanos. Yo sé que sois conscientes de esto. Yo sé que no estáis libres de pecado. Miren, hermanos, Martín Lutero dijo esto: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor del nido de mi mente, pero sí puedo evitar que se asienten sobre ella. Amén.
Es inevitable que el creyente no tenga tentaciones. Es inevitable que no caigamos en ciertos momentos, pero sí que tenemos el poder de Dios en nosotros para poder decirle, no, tú no reinas en mí ahora. Lo cierto es que sí luchamos contra el pecado, y quien diga que no, miente en gran manera. Quien diga que no lucha contra el pecado, miente en gran manera. Y es más, quien no lucha contra el pecado sería una alarma espiritual para decirle, si no luchas con el pecado, ¿contra qué luchas? Y si no luchas contra nada, ¿realmente eres de Dios? Así que la lucha por el pecado o contra el pecado manifiesta realmente en qué lugar del bando estamos. Por eso el apóstol Pablo advierte solemnemente a todos los creyentes a estar en guardia contra este gran peligro, que es rendir nuestro cuerpo a las pasiones, a las lujurias. Bien sería para nosotros recordar en cuanto a la disciplina de nuestro cuerpo lo que el mismo el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, del 26 al 27. Pablo reconoce que la vida cristiana es una carrera y que su cuerpo no desea santificarse, pero él sabe lo que debe hacer. 1 Corintios 9, del 26 al 27 dice así: por lo tanto, habiendo hablado de la carrera, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, y atentos ahora, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo reconoce que para la lucha para la piedad y para la santidad, él golpea su cuerpo. Y no quiero que nadie piense que Pablo coge un látigo y se da así. No es eso. No coge un látigo romano y le pone púas en las esquinas y se da en la espalda. No. Pablo dice que él se esfuerza por santificarse. Él rompe su cuerpo para disciplinarlo y ponerlo al servicio de Cristo Jesús. Es más, él dice que hace a su cuerpo esclavo, que el cuerpo no domina sobre él, sino que él domina sobre su cuerpo haciéndolo esclavo, y utiliza un lenguaje simbólico. Dice que lo golpea. O sea que intencionalmente Pablo no desea que su cuerpo sea utilizado para el pecado. Y te pregunto a ti, hermano, ¿tú deseas que tu cuerpo no sea utilizado para el pecado? Tú sabes que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran consagrados para Dios, y que ahora en Cristo Jesús cada uno de ustedes, hombres y mujeres, deben tener un nivel tan alto de santidad que se exige para los hijos de Dios, para que seáis luz en este mundo. Si no somos luz en santificación en esta tierra, ¿cómo la gente va a ver que somos diferentes? Este año ha comenzado. Estamos a 7 de enero. Uno de los objetivos por los cuales te has puesto en tu agenda, aparte de tener una casa o un coche o cualquier otra cosa, ha sido pedirle al Señor, hazme más como Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han pedido eso en su corazón este nuevo año? Yo deseo que sí, hermanos, porque todo se quedará aquí, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Así que, hermanos, primer punto, no hemos de dar pie a las lujurias de nuestro cuerpo mortal. Vamos al segundo punto. Así como este cuerpo mortal ha de santificarse, Pablo es un poco más específico y baja un poco la esfera a lo que se refiere el cuerpo santificado para el Señor. El punto número 2 lo he titulado así: nuestros miembros como armas de justicia. Y dice así el versículo 13: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y quiero dividir este versículo en dos partes. La parte A: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Debido a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, ahora, hermanos, tenemos la capacidad de ver con mayor claridad cómo los miembros de nuestro cuerpo eran utilizados para fines totalmente pecaminosos. Ahora, hermanos, se nos han quitado las escamas de los ojos y podemos discernir y valorar la mala utilización que hacíamos de nuestros miembros corporales para hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Y ahora también, con una nueva vista, una nueva vida, podemos divisar cómo nos deleitábamos en hacer las obras de iniquidad. Ahora,
como nuevas criaturas en Cristo Jesús, podemos ver incluso el impacto espiritual que produce en nosotros el utilizar nuestro cuerpo para la inmoralidad, y también podemos ver cómo se impacta una reacción espiritual cuando nuestros miembros son utilizados para la justicia. Y cuando Pablo dice que nuestras armas han de ser utilizados para justicia, se refiere a las extensiones de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra boca, nuestra lengua. Todos nuestros miembros corporales han de ser consagrados para Dios. Y en respuesta a eso, hermano, ahora que podemos ver realmente la pecaminosidad que hay en nosotros y cómo ahora podemos santificarnos para Dios, somos capaces, ahora sí, de consagrar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro cuerpo para el Señor. Esos mismos miembros, manos, pies, ojos, oídos, boca, que antes eran utilizados para la iniquidad, ahora serán utilizadas por Dios como instrumentos de justicia para hacer lo que a Él le agrada, para vivir una vida en santidad y una vida consagrada continuamente al Señor. Y parece ser que Job entendió esto en su vida de piedad. En un momento Job dice así de su propio ser, en referencia a sus ojos, de cómo sus ojos se han guardado para santidad para con Dios. Job 31:1, en ese versículo, Job dice así, hermano. Job entiende, creo que esto es lo que dice Pablo, por así decirlo, y dice, Job 31:1, hice un pacto con mis ojos para, ¿cómo podía entonces mirar yo a una virgen? Job dice que hizo un pacto con sus ojos para no codiciar vírgenes. Job, dice la Biblia, que era un hombre justo, era un hombre fiel a Dios y sabía que sus ojos no debían de mirar aquello que no era debido para él. Era un hombre casado, como bien leemos, era un hombre con hijos e hijas, con familia, y él había considerado santificar incluso sus ojos para la gloria de Dios. Él vivió en la época de los patriarcas, tenía una esposa e hijos, y Job dice, entiendo esto. Sin embargo, he hecho un pacto con mis ojos para no codiciar ninguna virgen, ninguna virgen. Incluso nuestro Señor y Salvador Jesucristo da una explicación en una parábola sobre la posibilidad de que las personas pueden caer en pecado. Incluso advierte de una manera muy tajante que nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, han de ser extirpados de nosotros antes de que sean utilizados para pecar y llevarnos a una realidad espiritual eterna, al infierno. Jesús lo dice así en Mateo 18, del 7 al 9, diciéndolo simbólicamente y bajo una parábola. Mateo 18, del 7 al 9 dice así: ay del mundo y sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Jesucristo reconoce que pueden venir y van a venir piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Terrible. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, tu ojo, una vez el ojo, vemos cómo reiteradamente la Biblia habla de los ojos, dando a entender que los ojos son una vía muy fácil de poder llevarlos a pecar, y eso es algo que los hombres y también las mujeres a día de hoy han de reconocer, que mediante los ojos somos muy fáciles, se nos van muy rápido, hermanos, se nos van bastante rápido, y sé que lo sabéis. Sin embargo, Jesucristo vuelve aquí a decir, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Obviamente no hemos de coger estas palabras de manera literal. De nada serviría que cortásemos nuestras manos, nuestro pie, o quitarnos nuestros ojos y creernos, entre comillas, santos, porque sabemos de dónde viene todo eso. Si nos cortamos la mano, si nos quitamos los ojos, si nos quitamos las orejas, vamos a continuar pecando, porque el pecado, hermano, está aquí dentro.
está aquí dentro. Caemos. El hecho de que nuestras manos sean utilizadas para pecaminosidad solo manifiesta lo que está dentro de nosotros, de que aún seguimos luchando y que a veces caemos. Así lo dice Jesús. Hermano, cuidaos vuestros ojos, cuidaos vuestras manos, cuidaos vuestros pies de caer y de llevarlos a las lujurias del pecado. El apóstol Pablo finalmente advierte también a los creyentes de Éfeso de tomar toda la armadura de Dios en su cuerpo como guerreros que son, para poder estar firmes en el día malo y resistir los dardos del diablo. Pablo establece en Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante, cómo tú y yo somos guerreros. Ahí incluso lo enfoca a la guerra espiritual que tenemos como creyentes, dando a entender que hay una realidad espiritual de que el diablo y sus huestes están dispuestos a hacer lucha férrea contra nosotros. Efesios 6, 13 en adelante dice así: por lo tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del maligno. Pablo reconoce que en la vida del creyente el enemigo, el maligno, envía dardos. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo demanda que el creyente se ponga no su armadura, sino la armadura de Dios. Así que Dios nos da los medios para protegernos en esta vida de santidad, porque esto es una guerra, es la lucha por la santidad. Y somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios para hacer esto. Tiempo atrás, hermanos, y yo sé que esto lo puedes reconocer, nuestras manos eran utilizadas para la iniquidad. Nuestros ojos eran utilizados para el desborde, para el deleite de ello. Nuestros pies también. Las manos antes las poníamos en lugares indebidos, en nuestro cuerpo e incluso en cuerpos de otros. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, y lo comento como experiencia personal, yo cuando estaba en el mundo, hermanos, y alguna vez iba a alguna discoteca, mis manos no iban a partes, por así decirlo, decorosas en el cuerpo de una mujer. Y lo recuerdo muy bien. Mis manos eran utilizadas para el pecado. Y ahora en Cristo Jesús lo veo. Eso que la gente dice, va, no pasa nada, hermanos, sí pasa. Tus manos y mis manos seguramente han sido utilizadas como instrumentos de iniquidad. Sostener un cigarrillo, sostener una copa de alcohol y embriagarnos, ¿verdad? Algunos hemos practicado eso en el mundo y a día de hoy seguimos luchando para que nuestros miembros no caigan en esa mentira del diablo. Antes poníamos nuestras manos en lugares indebidos. Nuestra mente antes estaba llena de pensamientos alejados de la verdad de Dios, totalmente malvados. Antes éramos esclavos del deleite de nuestros ojos. Lo poníamos en sitios incluso o en lugares que no eran honrosos. Nuestros ojos a veces en la antigua vida se deleitaba en el móvil o en el internet viendo cosas que no eran agradables delante de Dios. O incluso cuando pasaba una mujer mal vestida, nuestros ojos iban hacia las partes donde sabíamos que producía placer en nuestro corazón, tanto hombres y también mujeres. Nuestros ojos se deleitaban en eso y no sentíamos ningún remordimiento de hacerlo. Es más, a día de hoy sé que muchos creyentes luchan con la pecaminosidad de sus ojos. Y yo sé que es así, porque el mundo que tenemos es muy visual, hermanos. Es muy visual y nuestros ojos se dan de manera rápida hacia lugares que no son correctos. Pero a día de hoy estamos luchando con ello, porque creo en Dios que luchamos. Nuestra lengua, por ejemplo, estaba llena de veneno o incluso provocábamos un fuego encendido por el mismo infierno. ¿Cuántas veces nuestra lengua no fue utilizada para los chismes? ¿Cuántas veces nuestra lengua no fue utilizada para crear disensión? ¿Cuántas veces a veces hemos incluso gritado a nuestras esposas o esposos y hemos utilizado esta lengua que es de bendición para glorificar a Dios y hemos utilizado para el pecado? ¿Verdad que sí?
nuestra lengua a veces ha caído, nuestros ojos han caído, nuestros oídos nos hemos puesto incluso a escuchar cosas que no eran correctas. Nuestros pies totalmente presurosos para hacer el mal. Esa era la vida que tú y yo teníamos. A eso utilizábamos tú y yo nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, ojos y boca para dar instrumentos de iniquidad. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús no somos así. Y mira cómo Pablo resume o advierte o manifiesta cómo un cuerpo que es dedicado al pecado es utilizado para él en Romanos 3, del 13 al 18. Mira la condición de aquellos hombres y mujeres que utilizan su pecado y sus miembros del cuerpo para satisfacerlo. Pablo da una visión espiritual de cómo estos hombres que no son de Dios utilizan los miembros de su cuerpo para la iniquidad. Romanos 3, versículos del 13 al 18 dice así: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces, ¿para qué? Para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de ¿dónde? Delante de sus ojos. Ahí tú puedes ver la condición de aquellas personas que utilizan los miembros de su cuerpo para deleitarse en sus lujurias. Y yo te pregunto una vez, hermano, ¿cómo estás utilizando tú los miembros de tu cuerpo que el Señor te ha dado? ¿Cómo utilizas tus manos? ¿Cómo utilizas tu mente? ¿Cómo utilizas tus pies? ¿Puedes levantar tus manos santas a Dios los domingos y decirle: Señor, estas manos son santas para ti? ¿Puedes tú incluso inclinar tu oído a escuchar no chismes y ni conversaciones que no edifican, sino la palabra de Dios? ¿Has hecho pacto con tus ojos para no codiciar vírgenes, tanto hombre como mujer? ¿Los has limpiado con el agua regeneradora del Espíritu Santo? ¿Tus pies dónde corren ahora? ¿Corren a la iglesia? ¿Corren a Cristo? ¿Corren en arrepentimiento y fe delante del Señor? Tus pies ahora se apresuran a compartir aquello que no compartías, el evangelio, a aquel que no lo conoce. Toda palabra que sale de tu boca es sazonada con sal y para la mutua edificación. Hermano, ¿cómo utilizas tú tu cuerpo para la gloria de Dios? Quizás podrás decir: yo escucho cosas que no son correctas, pero las reprendes. Yo hablo de una manera no correcta, ¿te arrepientes de ello? Yo corro mis pies para otras cosas que no son para Dios. Hermanos, nuestros miembros corporales son santificados para Dios. Vuelvo a leerlo: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta es la lucha por la santidad, es la lucha por la santificación. Y la segunda parte del mismo versículo: sino que ahora presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro Dios y vuestros miembros como a Dios como instrumentos de justicia. Pablo no solo dice que nuestros miembros no han de ser utilizados para el pecado, sino que ahora vosotros mismos, ustedes, hermanos, ustedes y yo, la totalidad de nuestro ser ha de ser presentado al Señor. En esta sección Pablo nos indica que en consecuencia de que los miembros de nuestro cuerpo no sean utilizados por el pecado, contrarrestemos toda esa práctica pecaminosa hacia una nueva vida en santidad. Ahora no solo nuestros miembros, sino la totalidad de nuestro ser ha de ser presentado como vivo delante de Dios y no como muertos, para instrumentos de justicia. Pablo está indicando que el secreto de la guerra por la santidad es entregar toda la persona a Dios y entregarnos a Dios mismo, a todo nuestro ser, de una manera totalmente voluntaria, como si fuese una ofrenda viva delante de su trono. Hacia Él, hermanos, con una total devoción, como sacerdotes consagrados para Él y como guerreros. Y como guerreros. Hermanos, si tú fueras a una guerra en ropa interior, serías el primero en caer. Serías el primero en caer.
Tú no ves a un soldado yendo a la guerra sin casco, sin fusil, sin el armamento adecuado. Tú no ves a ningún soldado desnudo en la guerra. ¿Cómo los ves? Totalmente equipados, totalmente apercibidos, totalmente conscientes de hacia dónde van, totalmente conscientes hacia dónde van. Dios demanda eso de nosotros, de que no solo nuestras manos, pies, ojos y oídos, sino que todo nuestro ser ha de ser presentado a Él de una manera voluntaria. Y esto va en resonancia con lo que el mismo apóstol dice más adelante en Romanos 12:1. Seguramente lo conocéis, este versículo muy famoso. Romanos 12:1 dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentad vuestro cuerpo santo como sacrificio vivo delante de Dios, que es vuestro culto racional. Podemos ver entonces, hermanos, que esto demanda de nosotros también una guerra de voluntades. Esto ha de ser intencional. Hermano, la santidad no va a llegar acostado en una hamaca. No va a llegar acostado en un sofá. No va a llegar siquiera solo viendo prédicas ni escuchándolos. Dios demanda una voluntariedad de sus hijos. Hermanos, cuando tú pasas de una hoja a la otra de la Biblia, eso es voluntad propia. Cuando tú vas y compartes el evangelio, eso es voluntad propia. Dios pone el querer como el hacer, pero demanda que sus hijos caminen con él, que deseen realmente hacerlo, no como una imposición, sino porque los deleita hacer la voluntad del Señor. Constantemente, hermanos, tendremos una guerra de voluntades en nuestro interior para poder poner nuestro cuerpo y miembros corporales al servicio de las obras de justicia. Esta provisión de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia no es algo automático, es algo sacrificial y voluntario. Y voluntario, hermanos. Nadie es santo porque se queda en el sofá. Nadie es santo ni se santifica acostado en la hamaca. Dios demanda voluntariedad, voluntad de sus hijos. Somos guerreros, hermanos, creyentes del Señor que están en guerra, y ningún soldado que va a la guerra debería ir con una actitud pasiva y descuidada. El hecho de ponerte al frente de batalla contra el mundo, la carne y las huestes celestiales de maldad ha de ir acompañado con una actitud férrea, inquebrantable y sobre todo constante. Esto no es de la noche a la mañana, esto es hasta que nos muramos, hermanos, hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que estemos en el final de nuestros días. La lucha por la santidad es a cada hora, a cada día y a cada minuto. El diablo no toma vacaciones en tentarte. El diablo, los días de fiesta que tú y yo nos quedamos en casa, que no trabajamos, él sigue trabajando y tú lo puedes reconocer. Tú y yo tenemos vacaciones. El diablo no se toma vacaciones. Hermano, le queda poco tiempo y seguirá tentándote hasta el final de tus días. Y tú eres consciente de eso. Con Cristo Jesús los problemas no se van, hermanos. Más bien se intensifican en gran manera. La gente dice, venga a Cristo Jesús, un falso evangelio. Ven a Cristo Jesús, que tus problemas van a desaparecer. Mentira del diablo. Tus problemas van a comenzar y lo sabéis, hermanos. ¿Quién es el bicho raro en el trabajo? Vosotros y yo. ¿A quién se le demanda perdonar 7 veces 7? A vosotros y no al mundo. ¿Quién os rechaza cada día, hermanos? El mundo. Aquellos que estáis casados con personas que no han sido todavía tocadas por Dios, ¿cómo lucháis con vuestro matrimonio? Con vuestros hijos no creyentes, cuando le intentáis decir que se arrepienta, que busque de Dios, ¿acaso no os duele cuando dice no me interesa tu Dios? Hermanos, ¿el gobierno hace leyes cristianas? No, no la hacen ni las hará, porque hasta que estemos vivos en esta tierra, el mundo será gobernado por el príncipe de las tinieblas. Los problemas se intensifican en Cristo Jesús. Mucho, en gran manera. Antes nuestra vida era más fácil. Tenemos problemas, sí, en el mundo, claro que sí. Éramos partícipes de ellos. Pero los problemas con Dios y con Jesucristo son mucho mayores. Ahora, cuando un esposo y una mujer se pelean,
¿Quién es el que va a pedir primero perdón? Tu corazón lucha, hermanos. ¿Quién es el, aunque tú tengas la razón, quién va a pedir perdón? Tu carne no quiere. Y mucho más, si tu esposa se ha equivocado, tú deseas que ella venga. No, que venga ella. ¿Sabes que Dios demanda que tú deberías ir, aunque tengas la razón? Lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que tenéis jefes injustos, pero Dios demanda que os sometáis a ellos como a Cristo Jesús. Hermanos, esto demanda voluntad. Esto es una guerra férrea. Alguien que no anhela la santidad, no ha considerado realmente en qué camino se ha metido. Aquel que no anhela ser santo para Dios, yo diría que ni siquiera se ha plantado o se ha incluso cuestionado si es cristiano o no. Muy probablemente la vida entera de esa persona que no busca la santidad sea pobre, desierta y marchita, que solo oirá y leerá de las maravillas de Dios en los libros y en la Biblia, pero jamás lo experimentará en su propio cuerpo o en su propia vida. Aquel que no lucha por la santidad leerá de Dios en la Biblia y dirá, wow, qué perfecto. Leerá de Dios en los libros, dirá, wow, gloria a Dios. Leerá de Dios en la vida de hombres y mujeres piadosas de antaño, pero jamás podrá experimentar un cambio radical en su vida si no busca la santidad de Dios en lo personal. Y eso lo llevará a vivir una vida apática, una vida espiritual marchita, una vida espiritual totalmente apartada de los deleites de Dios. Y yo deseo, hermanos, que ustedes y yo seamos hombres y mujeres que desean la santidad, que desean luchar contra el pecado. Hemos de entender ahora, en estos tiempos, mucho más, que la lucha por la piedad demandará el todo por el todo de nosotros y perdurará hasta el último suspiro de aliento en esta tierra. Si no somos conscientes de esta realidad, hermanos, viviremos una vida totalmente raquítica, espiritualmente hablando, dándoles a entender al mundo que la decisión que hemos hecho por Cristo Jesús es algo de poco valor, que es fácil vivir para Él, cuando en realidad es todo lo contrario. En realidad es todo lo contrario. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo muy fuerte, hermanos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O Filipenses 2 del 13 al 14 dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermanos, nuestro cuerpo y nuestros miembros han de ser presentados delante de Dios como sacrificio vivo. Tú has de tener en tu corazón, esa es verdad, hermano, tus oídos, tus ojos, tu mente, tu boca, tu lengua, tu garganta, tus manos, tus pies, todo tu ser ha de ser utilizado para glorificar al Señor. ¿Luchas contra ello? Yo espero que la respuesta en tu corazón sea que sí. ¿Deseas ser santo, hermano? ¿Lo deseas? Es más, ¿lo eres? ¿Lo sois, hermano? ¿Lo somos todos aquí reunidos en esta videollamada? ¿Deseas que ese cuerpo que antes era utilizado para las lujurias y pasiones ahora sea un cuerpo dispuesto para manifestar el amor, la gracia, el perdón y el fruto del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo ahora tus manos? ¿Cómo ahora tu mente? ¿Cómo ahora tus ojos? ¿Cómo ahora tus oídos? ¿Cómo ahora tus piernas expresan la santidad de Dios que hay en ti? ¿Cómo lo hacen? ¿Podría decirse de ti que vives como un resucitado de entre los muertos, o realmente vives como si siguieses muerto y no resucitado con Cristo? ¿Cómo tu vida se ve en esta tierra, hermano? La gente cuando te ve caminar puede decir, mira, ahí va un cristiano. Ahí va alguien que es diferente a los deleites de este mundo. Ahí hay un hombre y una mujer que ha renovado su mente bajo la palabra de Dios. Hay una persona diferente a este mundo. ¿De quién es, Señor, ese hombre? ¿De quién es, Señor, esa mujer? ¿La gente puede decir eso de ti?
Nos hemos quedado solo con la idea de Dios, de que Dios solo quita el pecado y nos perdona y no nos da el deseo de poner más y más de Jesús para su gloria. En este año, hermano, deseo de todo corazón que uno de los objetivos que hemos puesto en nuestra lista de deseos sea parecernos más y más a Cristo. Y no solo en conocimiento intelectual, sino en una vida práctica y santa para su gloria. Porque somos llamados a guerrear. Tendremos una lucha de voluntades y nuestro cuerpo y ser ha de ser presentado a Dios como un sacrificio vivo para instrumentos de justicia. Amén. Vamos para el punto número 3, para ya casi finalizar, hermanos. Y el punto número 3 lo he titulado: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el no presentar nuestros cuerpos al pecado y utilizar nuestros miembros para obras de justicia para con Dios, Pablo lo resume así en el versículo 14. Porque todo esto, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Oye bien, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo establece una verdad bíblica indicativa en este versículo, esperanzadora para nosotros, hermanos. Él indica algo que es totalmente cierto en un creyente genuino. Y repito, esto será evidente en un creyente genuino y no en un falso creyente, los cuales hay muchos en la viña o en las iglesias, porque es imposible que la cizaña se críe fuera del trigo. La Biblia dice que la cizaña ha de criarse junto al trigo y que no hemos de arrancarlos, sino que han de manifestarse y criarse juntos, y en el tiempo final vendrá Dios junto a sus ángeles para llevar el trigo al granero y quitar la cizaña y llevarla hacia el fuego. Así que esto será real en aquellos creyentes que son genuinos. No reinará el pecado sobre los creyentes. Que todo lo que el creyente ahora puede hacer, hermanos, bajo esta verdad, podemos combatir el pecado, podemos tener dominio sobre nuestros deseos internos y utilizar ahora nuestros miembros para gloria de Jesús y para obras de justicia. No hacemos esto para ser aceptados delante de Dios por nuestras obras. No hacemos esto para cumplir la ley, porque es imposible cumplir la ley. ¿Por qué hacemos esto y mediante quién hacemos esto? Hacemos esto porque es el estilo de vida de una persona que descansa en la justicia de Cristo y vive para la gracia y por la gracia de Dios. O sea, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En resumidas cuentas, en otras palabras, lo que realmente son de Cristo, los que son de Cristo, no van a permitir, como si de sus fuerzas fuese posible, que reine el pecado en ellos. ¿Por qué? Porque alguien mayor que ellos, la gracia de Dios, los capacita y los liberta del reinado del pecado y los transforma cada día más a semejanza de Jesucristo. Por eso tú y yo, los que somos hijos de Dios verdaderos, podemos ser victoriosos en la guerra por la santidad, no por nosotros, no cumpliendo las obras de la ley, sino por la gracia que es manifestada en Cristo Jesús. Por eso podemos, hermanos. Por eso podemos santificarnos. Por eso tenemos victoria sobre el pecado, porque no somos nosotros, sino Cristo Jesús en nosotros. La ley nos condenaba. La ley manifestaba de que no éramos justos y la ley no podría ser cumplida por ningún ser humano. De hecho, la ley fue promulgada para que el pecado fuese manifiesto. Y la ley, dice Pablo, fue como un ayo que me llevó a la fe en Cristo Jesús. Más adelante lo dice. Mira, por ejemplo, lo que Pablo manifiesta en Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, 3 dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, y esto es salvarlo, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la causa de la carne, porque Pablo era débil igual que nosotros por la causa de nuestro cuerpo, Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios lo que la ley no pudo hacer? Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, el ser justos,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Sino conforme al Espíritu. La ley puede hacer muchas cosas, hermanos, y de hecho las hace a día de hoy. La ley manda, la ley demanda, la ley reprende, la ley condena, la ley refrena y hasta señala más allá de ella misma, apuntando hacia otro. Hay, sin embargo, una cosa que la ley nunca podrá hacer, y no fue el objetivo de la ley que lo hiciese. La ley no puede salvar. La ley no puede justificarte delante de Dios. Y eso es desesperanzador para muchas personas. La ley no puede salvar a nadie. No puede salvar a nadie. Pero Dios manifiesta su gracia, hermanos. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Ese envío del Hijo de Dios es la verdadera esencia de la gracia de Dios. Y esta gracia no solo perdona los pecados, sino que también pone de él, nos limpia delante del Señor. La gracia, hermanos, quita el reinado que teníamos antes en nuestra vana manera de vivir. Quita el reinado del pecado en nosotros. Totalmente lo quita de allí. Destruye el señorío del pecado y capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y todo su ser en servicio y amor al Señor. Eso significa que tenemos un nuevo amo. Seguimos siendo esclavos. Seguimos perteneciendo a un Señor. Tenemos un nuevo Señor, un Dios mayor. Seguimos siendo esclavos, pero de un Señor que da una mejor y mayor retribución que el antiguo. Este nuevo amo que tenemos ahora, hermanos, nos da todo lo que viene de él. Nos da amor en contraste del odio que teníamos en nuestro corazón. Este nuevo Señor nos da amor. Este nuevo Señor nos da amor para poder amar conforme a la verdad. Este nuevo Señor nos da perdón en contraste del antiguo Señor que nos daba resentimiento. Ahora podemos perdonar conforme a la verdad. Este nuevo Señor nos da valor en contraste al miedo que el antiguo Señor nos daba. Ahora tenemos valor para poder testificar conforme a la verdad. Ese nuevo Señor ahora nos da santidad en contraposición a la lujuria e inmoralidad que el antiguo Señor nos tenía subyugados. Ahora podemos santificarnos conforme a la verdad. Y ese nuevo Señor nos da vida eterna, gloria a Dios, en contraste a la vida de muerte que nos daba el pecado. Ahora sí, hermanos, tenemos vida eterna en nuestro nuevo Señor, Cristo Jesús, para así, una vez cumplido el propósito en nosotros, no tengamos temor a la muerte para ser condenados, sino esperanza de vida eterna para ser resucitados en el día final y vivir para siempre con él, porque lo que la ley no pudo hacer en Cristo Jesús, sí puede hacer la gracia de Dios, que es salvar al impío, declarar justo al injusto, darle vida al muerto y resucitar a todo aquel que cree en su nombre. Ese es nuestro Dios. Nos has dado los medios de gracia para poder santificarnos para con él. Oración, ayuno, lectura de la palabra, congregarnos en santidad. Hermanos, lo que estáis haciendo hoy es un medio de gracia de santidad para vuestras vidas. El congregarse es algo bueno para vuestras vidas. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor, hermanos. Así que ahora tenemos un nuevo Rey, un nuevo Dios que nos capacita para vivir en santidad para con él, porque lo que la ley no pudo hacer, la gracia de Dios sí lo hizo. Y mira lo que dice Romanos 6 del 19 al 22 para finalizar. Esta es la nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Romanos 6 del 19 al 22 dice así: porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos otra vez a la justicia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nosotros damos nuestro cuerpo? ¿Para qué lo entregamos con esclavitud al Señor? Para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia.
¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pablo establece que todo aquello que hacíamos antes debería producir vergüenza en nosotros y no deleite, porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, hermanos, tú y yo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué es lo que tenemos por fruto, hermanos? La santificación. Y como resultado de esa santificación, ¿qué viene, hermanos? ¿Qué manifiesta un hijo de Dios que ha sido salvado? ¿Qué manifiesta un hijo de Dios que ha sido consagrado? ¿Qué manifiesta un hombre que ha muerto en la antigua vida y ahora tiene nueva vida en Cristo Jesús? El resultado de todo eso es la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Tú y yo, ahora, en nuestro cuerpo y miembros terrenales, nos santificamos para dar evidencia a algo que ya se ha hecho en nuestro corazón. No nos santificamos para salvarnos por nuestras obras, sino que es un resultado de nuestro corazón interior el querer santidad, el deleitarnos en la obra del Señor, el deleitarnos en sus mandamientos. Lo que antes odiábamos, la ley de Dios, ahora produce en nosotros deleite. Y eso es una gran señal de aquel hijo de Dios que ha sido salvado, aquel que no se santifica, que no tiene deleite de las cosas del Señor, que no le gusta orar, que no le gusta ayunar, que no le gusta congregarse. Muy posiblemente está manifestando algo que no ha pasado en su corazón, y es la nueva vida en Cristo Jesús. Pero si tú eres un hombre y mujer que se santifica, que desea la santidad, que lucha contra tu pecado, que desea oración, ayuno y congregarse, manifestarás algo que ya se ha producido en tu corazón, de que eres una nueva criatura y que todo lo viejo ha pasado y que ahora eres alguien nuevo en Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, tenéis una lucha férrea durante todo el tiempo que nos queda en esta vida, y es luchar contra el pecado. Pero Dios promete que no nos deja solos, de que Él pone el querer como el hacer, y que el fruto de nuestra santificación es la vida eterna. Y llegará el día, hermanos, cuando Él vuelva, de que este cuerpo ya no nos tentará más. Nuestros miembros no serán utilizados nunca más de manera intencional para el pecado. Nuestra vieja vida, nuestro viejo cuerpo será totalmente quitado y será transformado y regenerado a la imagen de Cristo. Y yo deseo ese día, hermanos. Deseo ese día de que mi Señor venga. Estoy harto de luchar contra el pecado. Estoy harto de luchar contra mi ser interior. Estoy harto de luchar contra el mundo, contra el diablo y contra mí mismo. Y yo sé que Dios todo lo hace para su gloria. Y le pido al Señor, hermanos, que en mi vida y que en la vuestra, el Señor os santifique más y más y más, para que la gente vea de que hay un pueblo diferente en esta tierra, de que no somos iguales a ellos, de que tenemos un nuevo Señor, un nuevo Rey, que nos ha redimido nuestra vana manera de vivir, para que vivamos en total consagración voluntaria a ese Rey, el cual es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos, un momento. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición que has podido proveer en esta tarde, Señor. Padre, yo sé que tu palabra es viva, de que no va a volver vacía. Hemos establecido y hemos visto, Señor, cómo el pecado aún está en nosotros, de que no reina, Señor, pero que tiene la capacidad de influenciarnos. Sin embargo, tú demandas, Señor, de que el mismo no reine en nosotros, de que nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestras manos, pies y todo nuestro ser ha de ser utilizado para instrumentos de justicia. Por favor, Señor, te pido de todo corazón que nos ayudes a luchar por la santidad, a luchar por la santificación que tú demandas de tus hijos, Señor, de que no hemos sido libertados de nuestra vana manera de vivir para seguir igual como estamos a día de hoy, que a 31 de diciembre del 2023 podamos mirar atrás y podamos decir, soy diferente a cómo comencé, porque Cristo Jesús ha cambiado mi manera de ser. De que no lleguemos al final de año para decir, sigo exactamente igual, de que haya más y más Cristo Jesús en nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a reconocer esta realidad,
de que tú nos ayudas, Señor, y que sobre todo que no estamos en la ley. No hacemos esto para salvarnos, sino que nos manifestamos desde nuestro interior, de que somos salvos, y porque somos salvos, la respuesta de nuestro corazón es santificarnos, vivir para ti e incluso morir para ti. Que esas verdades, Señor, sean establecidas en nuestro corazón, y aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje se aperciban de esta realidad, de que son llamados guerreros a luchar por la santidad, de que la lucha de la santidad es hasta el final de nuestros días, pero sabemos que hay un Dios que nos capacita por medio de nuestro Espíritu Santo a nosotros, sus hijos. Te doy gloria y honra por mis hermanos que están allí, que han escuchado la predicación, y también por mi vida, para que nos ayudes cada día más, Señor, a luchar contra el pecado que nos asedia durante todos los días de nuestra vida. Te damos gloria, Señor, y ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a tu servicio. Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y hemos orado. Amén, amén y amén.